Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tengamos con la mano derecha, si es posible, en alto, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos, estamos en tus manos, habla nuestras vidas, por favor. Y según lo que necesitamos hoy, Señor, dánoslo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo en que iniciamos un nuevo estudio de la Biblia, hermanos? Les tengo una noticia. Estudiaremos una breve carta del apóstol Pablo, que es la carta a los filipenses. Le llaman algunos la carta de la comunidad, la carta de la hermandad. La estudiaremos juntos, verso a verso. No sé cuántos versículos abordaremos por cada día, pero eso estudiaremos. Tuve la tentación de proponerles que estudiáramos un libro del Antiguo Testamento, así más extenso, de más tiempo, pero como estamos con Camino de Emaús y ya mero llegamos a iniciar nuestro estudio de Génesis, abordaremos todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces no me parecía oportuno que fuera un libro del Antiguo Testamento, sino va a ser una carta de Pablo, y a lo mejor nos seguimos y nos chutamos todas las cartas de Pablo antes de que lleguemos al cielo. Ya estudiamos la más importante, profunda de todas, que es la carta a los romanos, pero ahora les propongo esta que se llama la carta a los filipenses. ¿De acuerdo? Déjenme hacer una introducción breve. Durante varios de los miércoles, antes de ir al texto mismo de la carta, voy a decir algunas cosas del contexto histórico de la carta para que la entendamos mejor. No lo voy a decir eso todo en un solo día porque es un asunto que no es exactamente el texto, sino los pormenores alrededor de la carta. Así es que solamente voy a decir lo siguiente. El Señor dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. ¿Recuerdan esas palabras? Durante esta aventura de fe, ustedes y yo, leer la carta a los filipenses, trataremos de hacer eso. Trataremos de permanecer en la palabra del Señor. La carta a los filipenses es muy práctica. Nos dice cosas que hacer. La carta a los romanos es profunda, teológica. De repente usted y yo nos quedábamos, ¿qué? ¿Se acuerdan? Si usted vino todos los miércoles, hubo ocasiones en que leían el texto los hermanos y yo decía después de eso, clarísimo, clarísimo. Y todos se reían porque no, nada estaba clarísimo, era demasiado profundo. Pues la carta a los filipenses me parece que sí es muy clara. Y me parece que es ahí donde va este texto que dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Aquello de permanecer en la palabra es hacerla. O sea, no agarra usted la Biblia y se para arriba de ella. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? O sea, permanecer en su palabra significa hacer su palabra, andar en su palabra, andar en el camino que nos marca la palabra. De eso se trata esto. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. La carta misma lo dice en la introducción, aunque cosa curiosa, y es la primera enseñanza que veremos más adelante, añade a Timoteo como su compañero en el saludo, y no existe controversia al respecto de estas dos cosas, que Pablo le escribió y que según Pablo, Timoteo le ayudó a cargarle la tinta tal vez, a sacarle punta a la pluma, si es que era de madera o algo así, pero qué lindo que Pablo, ahorita lo estudiaremos eso, dice eso. Destinatarios: la iglesia de Filipos, en el año 52 de nuestra era, en lo que fue su segundo viaje misionero, el apóstol recibió mandato de Dios por medio de una visión de un varón macedonio, Hechos 16:9, ¿recuerdan? Quería ir a un cierto lugar, pero Dios, el Espíritu Santo se los impidió, y luego tuvo una visión de un varón macedonio para que fuese a Macedonia justamente. Pablo se embarcó en Troas, desembarcó en un puerto de Neápolis y de ahí siguió su camino a Filipos. Su aventura en Filipos fue intensa. Hechos 16, ya lo estudiamos, ya pasamos por ahí los domingos. Se convierte Lidia, la vendedora de púrpura, se sana a una joven esclava que era usada para la adivinación. ¿Se acuerdan aquello de que o no la compone o no la deja como estaba? ¿Se acuerdan de aquello? Y debido a la encarcelación de Pablo y Silas que le acompañaban, se convierte el carcelero de la ciudad de Filipos. ¿Se acuerdan? Es una frase muy cristiana de los que sí estudian la Biblia. Cuando alguien trae un llavero muy grande, le dice: ¿qué? ¿Te crees el carcelero de Filipos? Y los demás que nunca han leído la Biblia dicen: ¿de qué habla este, verdad? Pero es un dicho muy culto cristiano. Fecha: se escribió entre el 63 y 64 de nuestra era.
No es definitivamente la primera carta del apóstol. Cuando Pablo estaba preso, esperaba ser juzgado en Roma. O sea, esto no podíamos evitar decirlo. O sea, esta es una de las cartas de la prisión. O sea, todo lo que nos diga esta carta, tome usted en cuenta que el apóstol Pablo no está en Hawái. ¿Sí estamos claros? No está en Cancún. No está en Orlando, Florida, dando vueltas, sangoloteándolo Mickey Mouse en Disney World. No está ahí. No está en un puerto, en una hamaca y unas personas haciéndole, ¿cómo se llama eso? Aire con unas palmas. No, está preso. Entonces, cada vez que leamos esta carta, cada uno de estos miércoles, no perdamos de vista eso. Esas son las condiciones que diré hasta hoy solamente. Vayamos entonces a la carta en sí. Gracia y paz en plural se llama el mensaje de hoy. Gracia y paz en plural. ¿A qué le suena en plural? Muchos. Es la esencia de la carta. Es la esencia de la carta. Yo escribí un libro y sí, si usted está pensando, el pastor va a sacar los apuntes de su libro, por supuesto, es el libro que más voy a consultar porque es al que más confianza le tengo. Es el mejor comentario que conozco yo de la carta a los filipenses. Y por supuesto que sí lo voy a tomar en cuenta. Y es la esencia de la carta. De hecho, el libro que yo escribí basado en esta carta se llama El gozo de ser comunidad. Por cierto, sí hay ejemplares y usted lo puede comprar. Y el texto que estudiaremos hoy es Filipenses 1, versículos 1 y 2 solamente. No tenemos para más. En un miércoles como hoy no podemos estudiar más de la carta. Tiene demasiadas cosas prácticas. ¿Se acuerdan que dije que es una carta práctica? Por eso leí ese texto de Juan, donde dice permanecer en la palabra de que Cristo, porque esta carta es muy práctica, nos ayuda a permanecer en la palabra. Estudiamos una muy profunda, muy teológica, que se nos dificultaba incluso de repente entenderla, pues ahora una muy práctica en donde Pablo, todo lo que nos dijo en Romanos, ahora nos dice cómo vivirlo, digámoslo así. Es Filipenses 1 del 1 al 2, lo leen conmigo de su Biblia o de enfrente, como quieran, como dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la misma introducción de la carta podemos ver el matiz y la intención de la comunicación. Primeramente, no hay un solo autor, por eso he llamado a esto gracia y paz en plural, sino dos. En el orden que aparecen las cartas del Nuevo Testamento, esta es la primera carta en donde Pablo no firma él solo, sino involucra a Timoteo. Esto mismo solo lo hace en la carta de Colosas y en las dos que mandó a Tesalónica. En estas últimas incluye a Silvano, un tal Silvano. Yo, aquí entre nos, sin que se enoje Timoteo, a mí me late que Pablo la escribió solo. Pero él dice, se las mandamos nosotros. Les voy a confesar un asunto de mi juventud. Yo era bastante enojón, bilioso. Hormiga colorada, me decían mis hermanos, porque allá en Chihuahua había unas hormigas coloradas que eran las peores. Se achicharraban y te dejaban todo. Y yo peleaba mucho con un hermano mayor que yo, Mario, el que vino y lo bauticé, ¿se acuerdan? Ese, era mayor que yo, pero yo le ganaba porque era más enojón. Entonces peleaba con mucho coraje. Estábamos jugando ajedrez y yo le iba ganando. Y entonces él tiraba el ajedrez y decía, ay, perdón, se cayó todo, hay que comenzar. No, hombre, yo me le echaba encima, de veras, porque habíamos apostado una camisa, aunque era 4 años mayor que yo, nos quedaba lo mismo, porque de hecho hasta a la fecha soy más alto que él. Y entonces yo me echaba encima y era un problema. Yo reconozco eso, Cristo sí me transformó. Pero había una cosa que me caía bien gorda. Nos mandaba a mi papá a arreglar cosas. Mi padre era técnico en refrigeración. Y también arreglábamos lavadoras, como usted me parece. Así era mi padre, arreglábamos cuartos fríos y refrigeradores y lavadoras, todas esas cosas. Y yo sabía hacer eso. Y entonces nos mandaban juntos. Yo hasta me creía que sabía más que mi hermano. Y resulta pero yo soy menor. Entonces era un pleito quién carga la herramienta. Porque el que carga la herramienta es el ayudante, ¿no? Es el
es el gato, es el ayudante, según nosotros. Entonces peleábamos y entonces hacíamos un pacto que una vez uno y otra vez el otro. Pero mi hermano, como era el mayor, evidentemente yo era un chamaquillo, llegamos a la casa de una señora y pues yo no hablaba, era él porque estaba más grande, ¿no? Y me caía pero gordísimo, hasta la bilis, hasta cometer pecado, que él dijera, vengo a ver su refrigerador. ¿Y yo qué? Entonces, yo era tan bilioso, ¿saben qué hacía? Me iba, pues vienes, pues ve tú pues solo. Y al rato me buscaba, oye, ven, es que no le encuentro no sé qué, porque sí sabía yo algunas cosas. Oye, no, pues vengo, pues tú ve, pues tú dices que vengo. Es más, un día lo dejé allá, nos peleamos y lo dejé. ¿Quieren que les confiese más? Le quitó un cable. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los carros tenían un cable que iba del distribuidor a no sé qué cosa, un solo cablecito y ya no jalaba nada? ¿Se acuerdan de eso? Se lo quitó, porque yo tenía las llaves. Pues, ¿qué creen? Me encontré un alambre por ahí, se lo puse y le eché a andar. Y lo dejé y llegué a la casa primero yo solo. Mi padre, ¿y Mario? No, pues no sé, ahí se quedó. De pleito, pues, casado. Confieso, estaba mal, estaba enfermo, traumado, acomplejado. Sí, yo acepto eso. Estaba bien mal de la cholla y todavía no me compongo, pero ya más o menos. Pero hay una cosa aquí interesante. Sí, ¿por qué vengo? Sigo creyendo que hacía mal. Ya digo, no me enojo con él, si lo veo no le pego, pero sigo creyendo que hacía mal. Venimos. ¿Saben qué era lo más maravilloso de todo? Que mi padre sí usaba el plural. Era yo el chalano, era mi padre. Yo era el que cargaba todo y mi padre nunca dijo, vengo a ver su refrigerador. No, siempre decía, venimos a ver su refrigerador, señora. O venimos a ver el cuarto frío. Ahí sí me sentía yo honrado. Venimos a ver, yo nomás vengo cargando la herramienta. Y él era el jefe, el mero mero. Pero así pasa, ¿no? A veces los de medio, ¿cómo se dice? Los medianos son los que se creen más, ¿verdad? Que los altos. Pues, ¿qué creen? Oiga, por Dios, si hay alguien en la historia de la fe, en el primer siglo de la era cristiana, si hay alguien que no sé, que si lo viéramos aquí nos cuadrábamos de inmediato, si hay alguien con autoridad, alguien de respeto, es el apóstol, ¿sí o no es cierto? ¿Y no les parece lindísimo que escriba y diga, servidor y Timoteo, su discípulo, por Dios? Y yo creo que Timoteo, no sé si influyó en algo. ¿Usted cree que, oye Pablo, y si le escribes esto? No lo creo, pero está conmigo, está teniendo las experiencias conmigo y le dio el honor. En segundo lugar, escribe a toda la... Perdón, ¿dónde voy? Ustedes no saben qué voy leyendo, ¿verdad? Yo tampoco, pues. Muy bien, entonces la enseñanza aquí es esta. Decir nosotros es mucho mejor que decir yo. En este momento Pablo es un apóstol consagrado, es un líder de la iglesia que ha probado con creces su devoción, su pasión por el reino, su fructífero trabajo, y con todo ello ha adquirido una autoridad incuestionable ante los hermanos. Pudo haber dicho, yo les escribo, faltaba más, faltaba menos, por mis pistolas les escribo. Timoteo es apenas un joven aprendiz que sigue a Pablo y se somete a su discipulado. Sin embargo, al escribir esta importante carta, Pablo le da su lugar al discípulo y lo integra como uno de los autores. El día de hoy, ¿cómo se llama esta carta, hermanos? ¿Cómo le llama usted a esta carta? Dígamelo completo su nombre, ¿cómo se llamará la carta? Carta de Pablo a los filipenses, ¿no se llamaría? ¿Alguno de ustedes le llama esta carta Pablo de Pablo y Timoteo a los filipenses? Ni sabía usted que había participado Timoteo hasta ahorita que se lo estamos leyendo. Usted ni se acordaba. Sí ha pasado por ahí, sí lo ha leído, pero no había puesto atención a eso. No, el día de hoy nadie dice que esta es la carta a los filipenses de Timoteo. Ni siquiera llegamos a decir que sea la carta de Pablo y Timoteo a los filipenses. Sencillamente decimos que es la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipos. Posiblemente, aunque usted haya leído el libro, insisto, no se fijó en esto. Probablemente Timoteo ayudó a Pablo, no sé, cargándole la pluma, insisto, acercándole la tinta, yendo a comprar al Oxxo, le faltaba y fue por algo. ¿Por qué entonces Pablo y Timoteo? La respuesta es tan sencilla como hermosa e importante. Si está en la pantalla, estará en la pantalla lo que sigue. Léanla conmigo, hermanos. Porque los cristianos nunca estamos solos. Los cristianos siempre somos plural.
¿Está claro eso, hermanos? Los cristianos nunca estamos solos. Los cristianos siempre somos plural. Venimos, somos, andamos, fui, vine, hice. Cómo nos encanta el yoyote, ¿verdad? Se acaba de morir Alberto Cortés. Ahora sí somos pobres de verdad, dijo Facundo Cabral. Él tiene una canción que comenzaba con un como poema y hablaba del mí, mío, decía él. El moi francés, decía él. Este sí que es interesante. Y hablaba de una rana. Y bueno, era una canción que hablaba de eso, del egoísmo humano que siempre pensamos en nosotros. Pues bien, en Cristo los cristianos nunca estamos solos. Los cristianos siempre somos plural. Dios no nos creó para vivir en solitario. Dios nos dio necesidad y capacidad y deseo por las relaciones interpersonales. De tal manera que, déjeme decir algo grave, quien huye del compañerismo está enfermo, debe atenderse. Lo natural es relacionarnos y relacionarnos bien. El quebrantamiento de las relaciones es una consecuencia del pecado y comenzó en el huerto del Edén, pero en Cristo se ha restaurado nuestra relación con Dios y nuestra posibilidad de relacionarnos sanamente con los demás. Sí, en el huerto del Edén comenzaron los problemas. El hombre se separó de Dios cuando incumplió una regla sencilla, elemental: yo soy Dios, tú eres el humano, porque el comer del fruto prohibido no fue sexo, como piensan algunos. Fue el atreverse a decir yo dirijo mi vida. ¿Por qué viene Dios a decirme lo que debo hacer o no hacer? Esa actitud humana de creerse dueño de su propio destino es el pecado original. No solo fue desobediencia, no, eso es bastante sencillo, la desobediencia, fue más grave que desobediencia. Fue creerse dueño de la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Que eso es un pecado que cometemos todos los seres humanos todo el tiempo en la vida. Todos los demás pecados son consecuencia de ese, justamente. Pero en Cristo ese pecado fue resuelto y ahora estamos otra vez unidos a Dios. Y entonces el quebrantamiento que hubo entre Adán y su mujer y entre su hijo y su otro hijo, ese en Cristo se puede restaurar. Por eso en la iglesia es mejor el plural que el singular. Pablo no estaba solo y por lo tanto todo lo que hacía tenía que ver con quien le acompañaba. Es probable que esto no fue algo natural en su vida, sino algo que aprendió con el tiempo en el largo camino de su crecimiento espiritual. Cuando maduramos en la fe, nos damos cuenta de una cosa muy importante. ¿Pueden leerlo también conmigo esto, si está en la pantalla? Todos somos discapacitados. Nadie nace perfecto ni completo. Todos necesitamos de los demás. No es más que cuestión de ver cualquier matrimonio bien habido. Y por bien habido no me refiero perfecto, sino pues que ahí anda más o menos, como andan todos los matrimonios, para darnos cuenta de cómo se complementan. Hoy le tenía yo que decir a una persona, porque estuve hablando de la familia virtuosa y de la mujer virtuosa. ¿Se acuerdan ustedes? Si ven los devocionales, si oyen los devocionales, perdón, o los ven también, saben de eso, que hablamos de eso en los devocionales con el Paz. Yo creo que los matrimonios, no sé, ¿cuántos le gusta a usted que sea un matrimonio bastante grande de edad como para decir, estos qué bárbaro, cómo que aguante, ¿qué? ¿50 años? ¿60 años? Le apuesto que esos dos que tienen 60 años de casados y todavía se quieren, porque ese es el asunto. Hay unos que están juntos pero ya no se quieren, ¿no es cierto? Hay unos que están juntos pero se odian, se mantienen del chongo, no, juntos y con amor. Pero le aseguro que unos de 70 años, 50 años de casados, 70 son muchos, pero sí los hay, 50 años de casados, y de la mano y se besan y no sé qué, le aseguro que esas personas no comenzaron. Ella no era la mujer virtuosa de Proverbios 31, y él no era el bienaventurado varón del Salmo 1. No, señor, no, señor, le aseguro que no. Es más, están juntos después de 50 años o 60 o 70, no porque eran los virtuosos, no, sino porque en el camino se fueron formando el uno al otro, tolerándose el uno al otro y siguiendo juntos a pesar de lo que sea. No comenzaron siendo perfectos. ¿Cuántos aquí son casados? Saben lo que estoy diciendo. Es más, pueden decir que es cierto, ¿no es verdad? O usted, no, yo desde que nos casamos, mi esposo era perfecto. Que lo crea a ver quién, pero no es cierto. Ni es todavía. Y sigue con él, no porque sea perfecto, no porque ya cambió en todo lo que debía cambiar, no.
Le da risa a mi esposa cuando hay hermanas que le piden consejería y le dicen, no, sí, como usted está casada con el Paz, así como si fuera una gran cosa. Mi esposa les dice, usted no, si le cuento, ya ni escucha los sermones del domingo. Ya no vuelve un domingo acá. Y no dice eso mi esposa, pero eso lo estoy diciendo yo mismo. Que eso podría decir mi esposa con justicia, podría decirlo, mi vida preciosa, te quiero mucho. Y aunque no lo digas, yo ya lo dije. Aunque lo hayas pensado, jamás. Es que sí sé que está conectada, preciosa, que Dios te sane. No, todos somos discapacitados, nadie nace perfecto ni completo, pero todos necesitamos de los demás y ese es el meollo, que te necesito. El eco de Génesis sigue presente, vuelve a sonar. ¿Se acuerdan qué dijo Dios en Génesis? Lean conmigo. No es bueno que el hombre esté solo. Y por favor, Dios sí sabía gramática y no dijo chiquillos y chiquillas. No tuvo que decir ellos y ellas. Dios habló bien, con corrección, como dice la gramática española. Y cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, se refiere, no es bueno que el ser humano esté solo. No se refiere solo al matrimonio. Se refiere, podría decir, no es bueno que la mujer esté sola. No se trata solo de la necesidad de una esposa o esposo. Se trata de la necesidad de dejar de ser yo y convertirse en nosotros. De hecho, eso es lo maravilloso, poder empezar a usar el nosotros. ¿Dónde vives? Yo vivo ahí en la 54 y media, número 63. Es que en mi tierra hay una calle que se llama 54 y media. Yo ahí vivo. ¿No está padrísimo decir vivimos? Nosotros vivimos. Digo, con todo respeto para los solteros, ahí disculpen ustedes. Ahí disculpen, no, pero no es la única razón de soledad, no estar casado, sino la hermandad, la amistad, es ser acompañado. Aquí el asunto con Pablo es ese, su amigo, su discípulo. Dejar de ser yo y convertirnos en nosotros. Es triste, pero muchos cristianos no se integran a una comunidad de fe jamás. Algunos van de grupo en grupo buscando, según ellos, la iglesia perfecta. El problema es que no la encontrarán jamás, porque no hay perfección en la tierra. Y como he dicho siempre, y si por alguna razón la encuentran, al hacerse miembros de ella, ya la echaron a perder. Algunos otros hablan de su comunidad de fe en tercera persona. Es que los de la iglesia, es que ahí en Oreb, es que ahí en la unión, dicen algunos jóvenes, es que ahí en la unión de jóvenes, tú eres la unión de jóvenes, joven precioso, tú eres la unión de jóvenes de nuestra iglesia. Deberías ir y no hablar de ella como en tercera persona. Algunos otros, insisto, hablan en segunda persona como si fuera otra. Deberían decir nosotros. Usted cuando se refiera a Oreb, por favor hermano, diga nosotros. Es que en Oreb le hacemos así. Es que en Oreb tenemos esto. Es que en Oreb hacemos esto. No diga, es que en Oreb hacen esto. No, si dice usted eso, entonces ¿qué? ¿No es miembro o qué? ¿Está solo o qué? Cuando los seres humanos aprendemos a valorar a los demás, a darles su lugar, a saber los importantes para nuestra vida, aprendemos a vivir y evidentemente hemos crecido. Esta es una de las cosas que Pablo y Timoteo quieren enseñar a la iglesia de Filipos y a nosotros hoy. Así que lean conmigo la última frase, por favor. Aprendamos a decir nosotros y no solo yo. Nosotros, no solo yo. Alguna vez recuerdo haber hablado con mis hijos y les dije, y sigue siendo cierto, en el caso de ambos, independiente de la situación de cada uno, distinta, sigue siendo cierto. Yo les decía, porque soy, ¿cómo se dice? Soy liberal y más con mi familia, así no me molesta gastar cosas. Ya he platicado aquí que este es un problema en mi vida. Si no fuera por mi esposa, que es mejor administrada, yo estaría en la ruina. Pero yo le decía a mis hijos que lo que yo recibo de salario, ofrenda de amor o lo que sea para sostenimiento, que viene de Dios, pero viene a través de la iglesia de Cristo. Yo le decía, eso no lo merezco solo. Bueno, no lo merezco de nada, no lo merezco nada. Pero Dios no lo da, no solo por lo que yo hago, no por lo que todos hacemos. Mi esposa no tiene un salario, pero trabaja en esta iglesia. Y no solamente lo que hace como ella, como su ejercicio de sus dones, sus habilidades, no solamente eso hace, no, lo que hace conmigo, lo que hace a mi favor. Porque si me sale bien algo aquí en la iglesia, si me sale bien algo, pues un porcentaje altísimo, y estoy hablando de más del 50%, es causa de ella. Porque conozco pastores frustrados, amargados,
insatisfechos, tristes, que Dios santo, bájenlo del púlpito porque nos va a poner a llorar a todos. ¿Cuál esperanza? ¿Y de dónde viene la culpa? No solo de ellos, sino de su esposa. Porque un matrimonio en problemas es un predicador con problemas. ¿Sí estoy hablando claro? Entonces, estamos juntos en esto. Estamos juntos. Muy bien, entonces no perdamos de vista esto. Decir nosotros es mucho mejor que decir yo. Pero también decir él, están más informados ustedes que yo, ¿verdad? Porque van allá arriba. Léanlo conmigo. Decir él es superior a decir nosotros. Usted pensaba que nosotros es lo más alto. No, hay otra cosa más alta, decir él. La cosa es clara. Pablo y Timoteo no fundan su autoridad en sus obras, ni en sus títulos, ni en sus logros. Fíjese que yo estoy haciéndole caso a Pablo. Se fijan que cada rato digo Pablo y Timoteo. Se fijan que estoy diciendo eso porque estoy haciéndole caso. Él dijo que escribían esta carta, él y Timoteo. Entonces hay que hacerle caso. Aunque ya dijimos que a lo mejor Timoteo no escribió nada, pero estaba con él. Entonces haciéndole caso, pero mire, leamos otra vez el texto. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No, Pablo y Timoteo por nuestras pistolas, por nuestra picudísima sabiduría, porque tomamos un curso, porque tenemos 3 diplomados en no sé qué. No. ¿Dónde está su autoridad? Siervos de Jesucristo. La palabra griega es doulos, que significa esclavo. No se trata de criados o ayudantes, chalanes, sino de alguien que le pertenece a otra persona, en este caso a nuestro Señor. En esto se basa la humildad y la posibilidad de decir nosotros en lugar de decir yo, en que le pertenecemos a alguien. Podemos decir que nuestra capacidad, ¿dónde voy? Sí. Podemos decir que nuestra capacidad para relacionarnos sanamente con otros, especialmente en la comunidad de fe, está basada en nuestro reconocimiento de la soberanía del Señor sobre nuestra vida. Hasta aquí podemos decir una cosa: a las personas que se les dificulta unirse con otros, pues debe ser porque se les dificulta unirse con la cabeza. Así de sencillo. Si no están unidos a Cristo, pues no están unidos a nadie. Y me late que esa es la razón por la que existen los turistas evangélicos, los que van de iglesia en iglesia sin pertenecer a ninguna, porque no están unidos a la cabeza. Y no estoy hablando, por favor, no se ofendan, no estoy hablando de las personas que son de una iglesia y cambian a otra por circunstancias de lo que usted quiera, por sana doctrina, por cambio de dirección, por lo que usted sea. No estoy hablando de eso, pero a esa que van se integran en serio. Eso es lo que vale la pena. Pero hay quienes van así superficialmente a cada una y en ninguna son nada. Así que Pablo y Timoteo nos enseñan a vivir en comunión como comunidad, y la base de eso es reconociendo nuestro papel de siervos y reconociendo la autoridad del Señor sobre nosotros. Si Él está sobre nosotros, estamos juntos, somos, porque todos somos parejo. ¿Cómo dice el dicho? ¿Todos coludos o todos rabones? Sí, en la iglesia así somos. O sea, no hay cristianos de otra clase, o cristianos primera clase, segunda clase. No, somos cristianos, todos esclavos de Jesús. Todos, no hay otro término así, semi-esclavos, esclavo de primera, esclavo de segunda. No, esclavos todos. Y si eres el Señor de todos, entonces todos los demás estamos unidos, nos juntamos todos. Se dice en el ambiente de la vida pastoral que el pastor o huele a oveja o no es pastor. Porque hay pastores así como que se montan en su ladrillo, ¿no? Así. Si yo hago eso, por favor, recrimínemelo. Hace mucho que no voy a la expo cristiana. ¿Todavía hay expos cristianas? Hace mucho que no voy. Íbamos. ¿No está Perlita por ahí? ¿Se acuerda, Perlita? Íbamos. Poníamos nuestro stand, ¿se acuerda? Poníamos nuestro stand con libros y todo eso. El primer problema que teníamos era que enseguida de nosotros estaba el stand de un neocarismático con un montón de ideas raras, y yo decía, no me estaré confundiendo aquí con todos. ¿Sí captan la idea? O sea, estoy junto con otros. Además, ¿qué compra la gente? Pines, gorras, camisetas, viajes. Vendían viajes. En la expo venden viajes. De verdad, creo que un día había uno incluso de cultura de belleza y vendían algo para una belleza cristiana, yo imagino, no sé.
Pero lo más grave de todo, que me causó así de veras, me causó un impacto muy fuerte, que en algunos casos, una foto así, tamaño, no, iba a decir tamaño natural, no, más que natural, una foto así gigantesca con el gran apóstol o predicador. Y sí, tuve una crisis emocional. Me anduve paseando por ahí, tuve una crisis y pensé, yo no creo que no debemos estar aquí. Creo que este no es el Espíritu de Cristo acá. Recuerdo que hasta le dije a los siervos, y no sé a quién más, si un día mando a hacer una foto mía o de mi esposa, tamaño natural, y la pongo en algún lugar, por favor, tienen derecho a ir enfrente de mí y escupirme el rostro. Tienen derecho a hacer eso, por favor. Porque me parece una de las más grandes payasadas que puede hacer uno que se dice siervo de Dios. Es Él el Todopoderoso. De ahí para abajo todos somos esclavos. Esclavos. Perdónenme que no use palabras denigrantes para decir de nosotros, porque no, tampoco somos esclavos del Rey, pero esos somos siervos. Pero en algunos ambientes de repente se exalta la personalidad. Por eso me encanta una canción de Marcos Vidal que dice, se les olvida que su camino fue hacia abajo. Si nos encanta el carisma personal. ¿Se acuerdan de esa canción de Marcos Vidal? Y lo dice, se nos olvida que su camino fue hacia abajo. Él caminó hacia abajo y algunos quieren caminar hacia arriba. Él se hizo hombre, se humilló, descendió. Ahí andan algunos queriendo subir, escalar para ponerse en las alturas. Líbrenos Dios de eso, hermanos. Líbrenos Dios de eso. Aquí vemos al que podría decir en términos humanos, en términos materiales humanos, que tenía autoridad, y no, lo vemos humilde. Primero se pone a la par con su discípulo y lo pone como también escritor, y en segundo a ambos como siervos, esclavos de Jesucristo, porque decir Él es superior a decir nosotros. Decir nosotros es superior a decir yo, ¿verdad? Pero decir Él es superior a decir nosotros. Y decir gracia y paz es una bendición. Gracia y paz son conceptos equivalentes en los mundos judío y grecorromano. Es decir, gracia es el concepto grecorromano, paz es el concepto judío. Significan exactamente lo mismo. La gracia es un estado de bendición en la que el ser humano es puesto por el sacrificio del Señor Jesucristo. Lean conmigo la definición que viene enseguida. Es tener todo lo que necesitamos y que por cierto no merecemos. Y la paz, en la misma expresión de acuerdo a la cultura judía, el shalom de Dios, es el deseo más alto y bendito que alguien puede tener para con nosotros. Y Pablo y Timoteo, que se desarrollaban entre los dos mundos, recuerden que Pablo, hubo un momento, cuando leímos el libro de los Hechos, hubo un momento que dijo, de hoy en adelante me voy a dedicar a los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? Porque los judíos le despreciaban y demás, y dijo, ahora no dejó de predicar a los judíos, pero sí dijo, de hoy en adelante soy apóstol a los gentiles. Pero estaban en los dos mundos y expresan su deseo de bendición para sus hermanos y amigos filipenses en los dos sentidos. Lo interesante es que los dos conceptos son bendiciones de Dios para su pueblo. No se trata de bendiciones aisladas para seres humanos aislados, no se trata de una bendición individualista para ti y a ti no, es bendición plural, porque ni la gracia ni la paz serían realidad si una persona no puede compartir su vida con otros. No hay paz ni hay gracia verdadera si una persona no puede compartir con otros y vive en absoluta soledad siempre por sus, traumas complejos o enfermedades espirituales. Que si alguien está así, hay que ayudarle. Debe ser un infierno la soledad. Así que Pablo y Timoteo desean a sus amigos una vida plena, y en la carta les habrá de decir cómo vivirla en comunidad. Aprendamos también nosotros a vivir la gracia y la paz en plural. Tengo dos historias, una de ellas no está escrita aquí y pudiera ser que más adelante en otro de los escritos que traiga yo esté, pero se las voy a adelantar. ¿Sí quieren dos historias para culminar? La primera de ellas, es invierno y hace mucho frío, y un puercoespín se encuentra con otro de su misma especie y le propone dormir abrazados para no morir de frío en la noche. Es nuestra única salvación. Por más que lo intentan, no logran acomodarse. Me molestan tus puntiagudas espinas, dice uno de ellos. Son las tuyas las que ya no soporto.
Responde el otro. Después de una larga discusión se separan y a la mañana siguiente amanecen muertos bajo la escarcha. He dicho. Perdón, no tiene final feliz, porque así es. ¿Le puso nombre a los puercoespines usted? ¿No les puso nombre? Sí, se parece a... Ay, este fulano, con razón no se pueden ni ver. ¿Les puso nombres? Bueno, pero por eso quería contarles una con final feliz. Vivir la vida en comunidad es un asunto de vida o muerte. No se puede solos. Para culminar esto, les cuento una historia con final feliz. Hace algunos años los instrumentos de música eran diferentes. Había unos armonios que son de aire. De hecho, ahí donde yo me convertí a Cristo había un armonio, pero era el mismo que tocaba, le daba a unos pedales. Entonces hacía ejercicio y tocaba, porque con los pies le daba para que sea una especie de un fuelle que echaba viento para que hiciera sonar las, ¿cómo se llaman? ¿Trompetas o qué? Las laminitas, y que soplaran. Bueno, en cierto lugar de Europa todavía existe, hay uno gigantesco. Y para hacer mover los fuelles se requiere una persona que esté sentado como en una bicicleta y le da con todo para que esos fuelles se muevan y llegue suficiente aire para el organista, o ¿cómo se dirá eso? El órgano. Y entonces un hombre tocó ese tremendo órgano y salió fantástico, hermosísimo. Él tocaba su arte, allá atrás alguien sudando la gota gorda, literalmente bañado, y luego la gente pidió otra. Y el tipo que escoge una más o menos larga y toca, y la gente fascinada se pone de pie y empieza a aplaudir, y el gran organista saluda a la gente y de pronto se sorprende porque el joven aquel de la bicicleta, todo sudado, se aproximó y saludaba también y le dice: ¿qué haces aquí? Pues nos salió bien, ¿no? ¿Tú qué haces? Yo toqué, sácate. Y lo corre. Y la gente insistió que hubiera otra más. Dijo: está bien, una más. Y el tipo fue al órgano y no sonaba. No sonaba nada por razones obvias. Entendió la lección. Se agacha y toca la puerta. Había una pequeña ventana y le dice: toca, por favor, te lo suplico, ayúdame una vez más. Y el joven dijo: va. Y volvió a hacer el ejercicio. La gente volvió a aplaudir, pero ahora el gran organista no saludó, sino que le dijo: ven acá, por favor. Y les dijo que lo aplaudieran a él, y toda la gente entendió. ¿Captan la idea? No, por favor, nadie de nosotros tiene derecho a decir que hace algo muy bien y que le sale muy bien. No seríamos nada sin los otros. Nada somos sin los demás. Esa exaltación del individualismo que acontece en nuestro mundo moderno es un pecado y es una enfermedad del mundo. No somos nada solos. El marido no tiene por qué despreciar. Mucho se desprecia eso. Hasta las mujeres son las que más desprecian el trabajo de la casa de las mujeres. Lo dije en uno de los devocionales. Alguien pensaría que Proverbios 31 es muy misógino, porque de lo que habla de la mujer virtuosa es de cosas de la casa. Y algunas desprecian eso, como si fuera cualquier cosa. No, las mujeres que escogen dedicarse a la casa es una gran profesión, nivel doctorado. Y no hay nada más misógino que decirle a una mujer: ¿qué? ¿Te vas a dedicar nomás a la casa? ¿Es todo lo que aspiras? Como si fuera poca cosa. Ella podría contestar: ¿qué? ¿Te vas a dedicar a la ingeniería? ¿Eso es lo único que aspiras? Porque ¿qué haces? ¿Y con quién convives? ¿Con planos y con reglas T y con ingenieros? Yo convivo con hijos, con niños que llevo a la escuela. No es malo. Ahora, una mujer que combina su profesión y sus hijos, fantástico. Y el marido debía reconocer eso. Pero no, ¿se ha fijado que el trabajo de ama de casa ni se cataloga como trabajo y no se paga? ¿No es cierto? Recientemente se ha hecho una ley para que las trabajadoras domésticas tengan seguro y esas cosas. Y está chidísimo. Pero ¿y las esposas? ¿Las esposas que también hacen eso de a gratis siempre? No, ningún esposo debería decir que lo que hace y que su esposa no participa. Que por eso es tan grave la traición.
Por eso está tan grave la traición de un matrimonio, y lo que en cierta edad y el esposo, y la esposa, ¿qué? Todo lo que te ayudó, mano. Y viceversa también la esposa. Hay mujeres que también hicieron su profesión gracias a su esposo, que trabajó y que sostuvo su carrera mientras ya estaban casados. Nadie debería despreciar a nadie que le acompaña, porque no somos nada solos. De eso habla toda la carta. Esta es apenas la introducción. Gracia y paz en plural. Porque decir nosotros es mucho mejor que decir yo. Porque decir él es superior a decir nosotros. Y porque decir gracia y paz es una verdadera bendición que solo se vive cuando estamos juntos. He dicho, espero que con este primer estudio los emocione para que sigamos viniendo los miércoles y sigamos estudiando la carta a los Filipenses, que es breve, pero tendremos un buen rato para estudiarla. Me parece que tendremos 29 miércoles estudiándola. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Qué hermoso, Señor. Pablo, tu siervo, Timoteo, su discípulo y ayudante, y nos enseñan esto hermoso, Señor, de lo que significa gracia y paz en plural. Ayúdanos, Señor, a vivir estas enseñanzas, no solo a saberlas, sino a vivirlas todos los días de nuestra vida. Y haz de nosotros, la Iglesia Oreb, Señor, una comunidad llena de amor, una comunidad con los brazos abiertos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.